Saludos y bendiciones. Una vez más por acá, su Instituto Socioteológico Integral Reformador. Vamos entonces a la clase de esta materia nueva. Esta es la materia número 6, creo, ¿no? 7, materia 7. Vamos a ver un tema denominado conflicto entre dos reinos. Note la expresión, conflicto entre dos reinos. Una de las cosas que debemos estar clarísimo, es que solamente existen, señoras y señores, dos reinos, no hay más. Es decir, existe el reino de la luz, que tiene que ver con Estado, y existe el reino de las tinieblas, y aquí el término tinieblas tiene que ver con Estado. Cada uno de estos reinos tiene un rey. Cada uno de estos reinos tiene un rey. El detalle está que en el caso de nosotros estamos dentro del reino de la luz, no porque éramos muy chéveres, porque éramos muy hermosos, porque nos los merecíamos, no, nos buscaron. Y nosotros, aunque porfiamos un poquitico, yo no sé cuánto porfiaron ustedes con el Señor, yo porfié como 2 años, 2 años y medio creo, por ahí más o menos, en cuanto a entregar mi vida al Señor, a dar el paso de fe. Pero luego que lo di, bueno, decidí caminar en ello. En mi caso, el diablo hizo un trabajo que yo considero que fue bruto, porque comenzó a perturbarme de diferentes maneras. Yo era el que no podía dormir en una habitación solo. No podía. Ya con 15, 16 años había un miedo, había un pánico, había una zozobra en mí. Entonces, eso pasó como el marido que tiene la esposa en la casa y la maltrata, o como la mujer que maltrata al hombre y no lo trata bien, y entonces por allá y fuera hay unas que se le ofrecen y viceversa también. Hay unos que se nos ofrecen y entonces en vez de ayudar a que se mantenga el matrimonio, lo que hacen es que lo destrozan. En ese caso, aunque yo le servía en mi ignorancia al diablo, pues lamentablemente trabajó y terminé en los brazos del Señor por culpa del bruto ese. Yo caminaba solo en el camino y siempre andaba, percibía que me perseguían. A veces miraba, veía sombras, veía cuestiones ahí. Eso llevó a que mi vida llegara con más seguridad y que viera a Dios como un refugio. Este tema me recuerda un poco esos momentos, últimos momentos de mi vida, de mi peregrinar en el mundo como no cristiano. Ahora en Cristo Jesús, todo cambió. El texto bíblico como base que vamos a usar para este material dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, nótese que es usted y yo los que nos vamos a vestir. Párele a esto. Si el término vestíos tiene que ver con algo que es accesible y que usted lo puede obtener. Fortaleceos en el Señor. Le decía que el término fortaleceo me lleva a averiguar, a indagar dónde tiene Dios la fuerza. Cuando hablamos del mundo laboral, del campo, pues el campesino fue buscando los animales, en el caso de la bestia caballar, la mula, el caballo y el burro, y examinó, averiguó dónde estos animales tenían la fuerza y cómo ellos podían usar una serie de aperos para coayudarse con la dura tarea del campo y usar la fuerza que estos animales tienen. Si usted ve a caballo, a burro y a las mulas peleando, normalmente van a usar con mucha más fuerza las patas de atrás. Por lo tanto, la fuerza está en el anca y todo lo que es las patas traseras. Usan las de adelante, sí, muy poco. Los dientes sí lo usan. Pero en cuanto a para el trabajo, atrás. En el caso de los animales vacunos, la fuerza está donde es donde ellos usan para pelear. Entonces, por esa razón, el campesino buscó la forma de ponerle el yugo acá, de amansarlo y hacer todo el resto para que arrastren grandes pesos. Entonces, de esa manera, el campesino indagó, buscó dónde estos animales tienen la fuerza y usted y yo, que somos inteligentes, también tenemos que averiguar dónde está la fuerza de Dios. ¿Cómo
llegarnos a ella, cómo esa fuerza pueda trabajar a nuestro favor, ¿sí? ¿Cómo acceder a ella? Ahora, hay muchas cosas que nos han dicho que no tienen la realidad. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. El término vestíos de toda la armadura de Dios. Nótese que la armadura es de Dios y el que se va a vestir es usted y yo. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nótese que él va a acechar, siempre va a ser su labor, acechar. Y usted y yo, nuestro deber es estar firme por causa de esas acechanzas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra el amigo, no es contra el vecino, no es contra el otro líder o el líder de la religión X que se mete contigo, no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, que después le explico qué es esto, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, donde ellos habitan y viven. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, trabajo suyo y mío, para que podáis resistir. Nótese que su función es resistir, no es pelear, no es guerrear, no es combatir, es resistir. Término militar que tiene que ver con pararte frente a frente, ¿sí? Con estar ahí, ojo con ojo, nariz con nariz, pecho con pecho, barriga con barriga, rodilla con rodilla, resistir. ¿Cuándo? En el día malo. Alguien me preguntaba, Octaviano, si los días los hizo Dios y Dios nunca ha hecho nada malo, porque hay días malos. Ya va, no es que hay días malos. El día malo es para el que pierde el día y para el que pierde la batalla en el día, para él es malo el día, pero para otro no. Es decir, cuando a usted y a mí se nos muere un familiar, para nosotros es un día malo, pero para el de la funeraria es bueno el día. Cuando usted y yo nos enfermamos y dejamos que la enfermedad nos abrace y nos someta, para nosotros es malo el día, pero para el médico es bueno y para el de la farmacia también. Entonces entienda, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme, es el llamado suyo y el mío. Estás pues firme, ceñidos, tiene que ver con usted y yo, vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo vamos a ir estudiando. Y vestidos, nótese otra vez vestido, es decir, usted y yo con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Reitero, la espada es del Espíritu, no es suya ni es mía, que es la palabra de Dios, no es la Biblia como tal, eso se lo explico más adelante. Orando en todo tiempo. Me está hablando de orar en todo tiempo, no me está hablando de posiciones, que hay 7 posiciones para orar. Me está hablando que en todo tiempo debo orar. Si yo voy manejando la moto, ¿puedo ir orando? Sí. Tengo que cerrar los ojos para poder orar la moto. Si me quiero estrellar contra otro, ciérrelo. Ajá, entonces tiene que orar con los ojos abiertos. Con toda oración y súplica, oiga, en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia. Importante esta palabra, perseverancia. Y súplica por todos los santos. Efesios 6, 10. Vamos a introducirnos en lo que tiene que ver con este tema porque es de suma importancia. Hay un principio que está establecido en la palabra de Dios que indica, nunca podremos aplicar lo que no conocemos y nunca podemos conocer lo que no tenemos. Según este principio, lo importante no es tener, sino conocer. Y no es solo conocer, sino aplicar. Aplicamos de lo que conocemos, de lo que tenemos. Creo que yo les conté aquí un caso de una señora en el Canadá, en esos montes para adentro. ¿Saben que hay sitios del Canadá que el espacio es tan grande que buscan gente de diferentes lugares y los ponen a vivir? Le dan armas, es decir, armas para matar animales de cacería, carros, y les dan casa para tener eso habitado. Pasó un caso con una señora de Inglaterra.
Se la trajeron muy joven, perdón, era de ahí de la zona. El hijo fue el que viajó a Inglaterra. Y el hijo, pues, le mandaba, ella dice que unas cartas y una foto. Entonces, una vecina, curiosa, pero esas vecinas que viven lejos, porque eso les dan carro y todo. Entonces, la vecina y les pagan por vivir ahí. Todavía eso sigue. Si usted quiere irse a vivir al Canadá, le pagan por vivir allá. Lo único que los hijos los crían en Canadá como el Canadá dice, no como usted quiere. Allá sí cabe la palabra con mis hijos no te metas, que la decían aquí. Aquí uno hace con los hijos como uno quiere, pero allá no, allá los crían como ellos dicen. El detalle está que la señora vino y le pregunta que su vida, que es la vida de su hijo. No, se fue hace mucho tiempo, estudió, está en Inglaterra y de vez en cuando me manda una foto, pero él no te envía dinero. No, me manda una foto. Ay, para ver la foto. Fue y le presentó varios sobres. Y dentro de los sobres, pues tenía el montón de dólares. Y ella decía que era foto. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque lo importante no es tener, sino conocer. Si ella no conoce el dinero, ¿de qué le sirve tener dinero? Si usted no sabe qué es el conocimiento y cómo usarlo, ¿para qué tiene conocimiento? ¿Sí? Ajá, aquí es donde quiero llegar. Ahora, Jesús le dijo a Nicodemo, de lo que conocemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Juan 3:11. Según el pasaje, nunca podemos hablar lo que no conocemos y nunca podemos testificar de lo que no sabemos. Pablo dijo, en parte conocemos, en parte profetizamos. Primera a Corintios 13:9. Según el pasaje, nunca podemos profetizar más de lo que conocemos por causa de que todas nuestras acciones, señoras y señores, y esto es en todos los niveles, en lo espiritual y en lo secular, todas nuestras acciones están limitadas a un conocimiento. Todas, todas. Ahora, una de las armas más eficaces que Satanás tiene en contra de la iglesia es la ignorancia, la cual viene como producto de la falta de conocimiento. Me llama la atención cómo Isaías expresa que un pueblo el cual pertenecía cayó en cautiverio por no tener conocimiento. Isaías 5:13. De igual forma lo expresa el profeta Oseas. Un pueblo por no conocer a Dios e ignorar sus leyes no tuvo como consecuencia esclavitud y cautiverio. Y usted conoce un poco la historia de la nación de Israel. El problema de la nación de Israel no es tanto el no tener conocimiento, es el que lo hayan desechado, el que lo hayan dejado a un lado y que ellos se hayan aferrado a los conocimientos de los pensadores que hay entre ellos, muchos, que han escrito lo que conocemos como las Talmud de Babilonia, y de ahí hay muchos Talmud. ¿Qué son los Talmud? Son escritos de pensadores, ¿sí? Gente que piensa, gente que razona, pero que entre razón y pensamiento, pensamiento y razón, meten sus ideas torcidas también y sacan a Dios de la ecuación en muchas ocasiones. Jesús dijo, conoceréis la verdad, oiga, y la verdad os hará libre. Ok, ¿qué es lo que nos va a hacer libre? La verdad, señoras y señores, no es otra cosa. El conocimiento en todas sus extensiones, en una forma precisa y concisa, forma parte de un principio para tener éxito y obtener logros en aquello que emprendamos. La falta de conocimiento es la madre de la ignorancia. La ignorancia es como un nido que habita en el corazón del hombre, en el cual se anida la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina. Un hombre en el cual habitan todos estos flagelos es víctima de la manipulación, la intimidación, el control, el engaño y la mentira. Uno de los fuertes detalles que hay ahorita, hermanos queridos, en el mundo del entorno del cristianismo, son los grupos que se están moviendo en cuanto al judaísmo. Ahora, ¿quiénes son estos que andan ahora promoviendo las llamadas raíces hebreas? ¿Son cristianos? ¿Son nacidos de nuevo? No.
Muchos de ellos, gente seculares, que la Biblia la van echando a un lado y entonces todo lo que dan en sus guías, en sus charlas, hasta cierto punto dan el idioma hebreo, la Biblia la leen, pero a su conveniencia, fuera de todo sacerdocio. Ni siquiera tienen un conocimiento claro del sacerdocio de Melquisedec, del de Aarón, más o menos, pero el de Cristo, no. Cristo no es Dios para ellos. Y muchos cristianos, lamentablemente, están cayendo en eso. Ah, porque es hebreo, porque viene de allá, nuestras raíces. No, ninguna de nuestras raíces. La variante de la iglesia en su forma de vivir es que no está caminando, oiga, en lo absoluto de Dios. El creyente está dando sus pasos en un sinnúmero de, mira, ideología, de donde se sacaron todas estas cantidades de libros que nos tuercen de la verdad de Dios. Ideología, ideas humanas, ideas personales, paradigma, estatutos internos, tradición, dogma, religión, falsa doctrina, principios de ocultismo, la famosa cábala que andan dando vuelta por ahí. Creo que hay 3 tipos de cábala. Es el tipo de brujería judía. Ah, pero como es judía, hay que aceptar la brujería, ¿no? Porque es judía, ¿no? Igualito la bendita estrella de David. Eso no tiene fundamento en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte, ni histórico, ni siquiera desde la parte arqueológica. Y el poco evangélico con la estrella de David. Como no cargan la cruz. Ajá. Lamentablemente. Ahora, estatutos internos, tradición, dogma, religión, falsa doctrina, principios de ocultismo, seudismo, catolicismo romano y pare usted de contar. Y todo esto ha traído como resultado la más grande fragmentación y desorganización en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Solo el descubrir y caminar en lo absoluto de Dios nos llevará a ser como organismo una potencia mundial. Si la iglesia descubriera la verdad verdadera de Dios, lo que es absoluto en relación al conflicto que enfrenta en contra de las tinieblas, fuera en función un cuerpo en núcleo que pasaría a ser una potencia espiritual en el mundo, convirtiéndose en una amenaza para las tinieblas. Aunque la iglesia es esto, es una potencia mundial, es una amenaza para las tinieblas. Quien no sabe que es una amenaza para las tinieblas es la iglesia. Las tinieblas sí la saben, lo conocen muy bien. Mi pregunta es, ¿podrá un creyente confrontar y resistir al diablo, librar una batalla y lograr los objetivos cuando no conoce nada de lo que tiene que ver con el conflicto entre los dos reinos? La respuesta es muy clara y está a la vista. Es imposible, señoras y señores. Es tanto así que tenemos una serie de iglesias que ellos no tienen nada que ver con personas que se endemonian. Para nada. Se lo dejan a los brujos que sigan en su engaño, en sus cuestiones. Hay uno que otro sacerdote por ahí que se han metido a hacer exorcismo, pero hay una gran cantidad de iglesias que eso es, uy, miedo, corren, se van, no estoy. Lamentablemente. Debemos tomar en cuenta que todas las cosas en Dios operan, oiga, bajo un sistema que viene siendo un conjunto de normas y principios que fueron establecidas para que con el conocimiento y la aplicación de los mismos se puedan alcanzar los objetivos. Conocer en una forma precisa y concisa todo lo que tiene que ver con el conflicto entre los dos reinos. Forma parte de un principio que es conocer para aplicar, señoras y señores. Según lo dicho por Pablo en Efesios 6:14, la verdad, el conocimiento forma parte de nuestra armadura. Vivir en ignorancia es entender
es estar desarmado. No es posible ni aceptable, que nosotros como representantes del reino perdamos una batalla en contra de los poderes de las tinieblas por no conocer el arsenal que tenemos a nuestra disposición, por ignorar las aplicaciones de todas esas armas, sus funciones, cuándo usarlas, dónde usarlas, contra quién usarlas. Más adelante, cuando definamos el término vestirse del texto original, daremos mayores detalles de lo que implica conocer las armas. Etimología y uso de los términos guerra, lucha, milicia y batalla. Comencemos aquí a derribar, ¿sí? Mitos. Alguien decía becerro sagrado, y no solamente los becerros, hasta los potreros se los vamos a arrasar. Ajá. Guerra, del griego polemos, importante aprenderse esto. Este término nunca es utilizado en el texto original para hacer referencia a un conflicto entre la iglesia y los poderes de las tinieblas. Su referencia en los originales se usa para hacer mención a la guerra desde el punto secular, ¿sí? Desde el punto secular. Lo que está pasando ahorita en las naciones del Medio Oriente, que ya usted la sabe, eso es guerra. ¿Por qué guerra? Porque están combatiendo con armas convencionales, están combatiendo seres humanos, una cantidad de jóvenes que no se conocen, dijo alguien por ahí, están guerreando, están en guerra por causa de unos viejos que sí se conocen, pero no se ponen de acuerdo. Lamentablemente. Guerra también es utilizado para hacer referencia al conflicto final que librará Cristo y los ángeles. Apocalipsis 9:9, 12:27, 16:14 y 20:8. Nota, estos últimos pasajes de Apocalipsis, incluyendo también 1 Corintios 14:8 y Hebreos 11:34, fueron mal traducidos en nuestras versiones, ya que el equivalente empleado fue batalla en lugar de traducirse como guerra del griego polemos. Apréndase este término, guerra polemo. Esto descarta por completo el uso del término guerra para aplicarlo a la iglesia en contra de los poderes de las tinieblas. Cuando demos los conceptos de guerra, batalla y lucha, nos daremos cuenta que la iglesia no está enfrentando una guerra espiritual, ni se encuentra sumergida en ella. Lucha. En el griego se utilizan dos términos agón, de donde se deriva el verbo agonizomai. Agón tiene que ver con un conflicto y se traduce como lucha en Colosenses 2:1 y se aplica en este pasaje a una intensa lucha contra adversarios humanos. Es decir, hace poquitico se jugó el Mundial de Béisbol. Venezuela tuvo una gran lucha. ¿Cuál era el objetivo de Venezuela? ¿Matar y acabar a los demás equipos? No. Vencerlos, someterlos y ponerse ellos por encima. Venezuela hace poquitico también está por ahí en otras batallas deportivas en las cuales está arrasando. Eso es el término que tiene que ver aquí. Es como cuando usted se pone a discutir con alguien, pero usted está en sus cabales y el objetivo suyo es que él entre en razón. Su objetivo no es matarlo, no es acabarlo. Usted no está en guerra, usted está en lucha por llevar el conocimiento y sacar a ese individuo de la ignorancia. Agón tiene que ver con un conflicto y se traduce como lucha en Colosenses 2:1 y se aplica
en este pasaje una intensa lucha contra adversarios espirituales y humanos. Agonizomai es un verbo utilizado para referirse a la contención que se daba en los juegos públicos. El término acá del deportivo, perdón, es agonizomai. Primera a Corintios 9:25, agonizomai. También se utiliza para la contención, ¿sí? Perseverante en contra de la oposición por causa de la tentación. Cuando hablamos de tentación, estamos hablando de las obras del diablo contra ti y contra lo que estás llevando a cabo. Primera Timoteo 6:12 y segunda Timoteo 4:7. Agonizomai también es aplicable para hacer referencia a la lucha que se da a través de la oración. Colosenses 4:12, Efesios 6:18. Se debe aclarar que el término rogar en relación a la oración que aparece en Colosenses 4:12 no está en los manuscritos originales. El término griego que aparece es agonizomai, que indica lucha. Y en algunos pasajes este término es traducido como pelea. Primera a Timoteo 6:1 y 22 y segunda Timoteo 4:7. Pelé tiene que ver con una lucha cuerpo a cuerpo en una forma personal. Se usa en sentido figurado en Efesios 6:12, haciendo referencia al conflicto espiritual en el cual el creyente se halla inmerso. Milicia, del griego estrategia. Principalmente este término se utiliza para referirse a un ejército, pero a su vez se utiliza para referirse al conflicto espiritual entre los dos reinos. Segunda a Corintios 10:3 y 4, primera a Timoteo 1:18, y el conflicto interior en el creyente. Santiago 4:1, primera de Pedro 2:11. Nota: los términos griegos utilizados en el contexto bíblico para hacer referencia al conflicto espiritual entre los dos reinos es lucha, del griego agón y pelé. También se utiliza milicia, del griego estrategia, batalla. Este término Pablo lo utiliza en concordancia con los otros términos que tienen que ver con el conflicto, tales como agón, polemos y estrategia. Origen del conflicto. ¿Dónde se originó? Vamos para allá. Según Isaías 14:11 y 15, Ezequiel 28:13, Satanás, quien originalmente se llamaba Lucero de la Mañana, formó parte de las huestes de querubines. Como querubín tenía varios cargos, contrataciones o designios de parte de Dios. Pero quiero que echemos para atrás un poquito la memoria. Cuando hablamos de neumatología, que hablábamos del Espíritu Santo, hablábamos de la creación, es decir, el Espíritu Santo en la creación. Dios daba el dictamen. El dictamen es el verbo. Pero ¿quién fue el que ejecutó e hizo todas las cosas? Perdón. Aquí quiero que recuerden esa parte. El dictamen es la palabra es el verbo. Sin él, nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Pero el brazo ejecutor, el que hizo las cosas, el que hizo de lo que no se veía, lo que se ve, y lo que se toca y se palpa fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando hablamos aquí de Luzbel, estamos hablando de un ser que creó el Espíritu Santo por un dictamen de Jehová, que el dictamen es el verbo. Por lo tanto, Luzbel ni siquiera por los talones le llega al Espíritu Santo. Aquí es donde lo que se le enseñó, usted tiene ahora que sacarlo a valor. Es decir, vamos a hablar de un ser que no es eterno,
que no es infinito, que no es omnisciente, que no es omnipotente, ni es omnipresente. Y estamos hablando y conocimos a un Dios trino, eterno, infinito, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Seguimos avanzando. El término contrataciones, muchas, tiene dos aplicaciones en el hebreo. La primera aplicación tiene que ver con el comercio. La segunda tiene que ver y es aplicable a los cargos que se ejercen. El segundo sentido es aplicado a, en este caso, Luzbel, en vista de la cantidad de cargos y responsabilidades que desarrolló por las múltiples actividades que desempeñaba, su corazón se enorgulleció y se rebeló en contra de Dios, por lo cual fue echado, descelado, porque de la tierra se destierra y del cielo pues se descela, ¿no? Arrojado, cortado, derribado de la presencia de Dios. Desde ese momento comenzó el conflicto espiritual entre los dos reinos, señoras y señores. ¿Y esto se dio a dónde? Allá arriba, en el tercer cielo. De allá, él engañó a la tercera parte de los ángeles. Es lo único que logró en este aspecto engañar. La tercera parte de los ángeles, que si hacemos un cómputo o una cuenta, o sacamos una cuenta, supongamos que Dios tenía 100,000 ángeles y él se trajo la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte de 100? Ajá. Yo sacaba una cuenta mal, pastor. Es decir, la palabra tercera parte yo la veía era 3, es decir, no me daba aquí la cabeza, como yo pensaba eran 3/4 partes. 3/4 partes 75, es para arriba, no, es para abajo. Ajá. Entonces, en cuanto a los ángeles, está registrado que se trajo una tercera. En cuanto a los seres que son los demonios, que los vamos a ver aquí más adelante, no dice de un número, pero de los demonios se conoce que son seres incorpóreos, es decir, que no tienen cuerpo. El detalle de los ángeles es que los ángeles tienen cuerpo. Todos los ángeles tienen cuerpo. Ahora, de esos también se trajo o engañó un lote. No hay un registro como tal, porque los ángeles caídos no son los demonios. Eso lo vamos a ver en esta materia específicamente más adelante. Ahora, el segundo sentido es aplicado a Satanás en vista de la cantidad de cargos. No, y aquí pasamos. Ajá. Súbditos en la batalla espiritual en ambos reinos. Le decía que solamente existen dos reinos, señoras y señores. Cada reino tiene súbditos y cada reino también tiene un líder principal, un rey que los gobierna. Ahora, esto para nosotros a veces se nos enreda, no es tan fácil entenderlo, porque nosotros nos hemos creado acá en esta parte del mundo en un régimen supuestamente democrático. A veces dedocrático. Pero bueno, los que viven dentro de un reino se les hace mucho más fácil entender esto, porque aquí se dice que aquí habemos ciudadanos, pero donde hay reyes no hay ciudadanos, existen súbditos y ya, hasta la vida de ellos está en las manos del rey. Aquí nosotros hasta el rey lo insultamos, le recordamos la madre, la abuela y todo lo que hay, y no pasa nada. Allá, trate de hacerlo a ver. Ok. Todo reino tiene sus representantes en el conflicto y el mundo espiritual no escapa de esta verdad. A continuación voy a detallar los súbditos en ambos reinos, señoras y señores. Súbditos del reino de la luz. El máximo representante en el reino de los cielos, en la batalla espiritual, es Cristo, luego los ángeles y después la iglesia. Nótese y analice las posiciones y vea en la que usted está. El máximo representante del reino de los cielos en la batalla espiritual fue Cristo, ¿correcto? En contra del reino de la tiniebla.
luego los ángeles, que cumplieron sus funciones. Aunque si hacemos un pequeño análisis, hablando del Antiguo Testamento, los ángeles cumplieron funciones extraordinarias en el tiempo del Antiguo Testamento. Luego viene Cristo finalizando el Antiguo Testamento para dar comienzo al Nuevo Testamento, para dar la estocada final. ¿Sí? Ahora, y luego entonces queda la iglesia. Ahora la iglesia, por supuesto, no queda sola, no queda inerme, es decir, desarmada. Hemos entrado en el estudio y vamos a ver más adelante las armas con las que la iglesia cuenta. También vamos a ver con las que cuenta el diablo. Ahora, Cristo, el conflicto más crítico entre los dos reinos lo libró Cristo. Ya está listo. Ya no hay más nada que hacer. Hasta el punto que fue, oiga, decisivo y determinante. En dicho conflicto se determinó, no se va a determinar, no se está pensando, no hay discusión, se determinó un ganador y un perdedor. De una manera decisiva, Cristo obtuvo la victoria, el diablo fue derrotado, vencido, mas no paralizado. Importante tener esto en cuenta. Fue vencido, mas no paralizado. Fue derrotado, mas no paralizado. Génesis 3:15 suelta la profecía acá donde dice, hablando acerca de Cristo, tú le herirás en el calcañar, que el calcañar es el jarrete, y él te aplastará la cabeza. Esa profecía está ahí. ¿Ya esa se dio? Sí, señoras y señores. Ya esa profecía se dio. En estos días veía a un arqueólogo mostrando acerca de un hueso que consiguieron de los tantos casos de las crucifixiones en el tiempo de Jesús, y el arqueólogo especificaba que Cristo no fue clavado así, el pie como católicamente se nos muestra, fue de lado. Es decir, el calcañar, señoras y señores, el jarrete aquí. Entonces, la profecía dice que Cristo, el diablo lo iba a golpear en él, no arriba el pie, el calcañar es el jarrete. Entonces, la crucifixión, el clavo no era por encima, sino de lado. Entonces, ahí tiene que haberse dado que había una pequeña tabla, la tienen que haber puesto. En esa tabla tienen que haber puesto otra así, para que un pie quedara de un lado y el otro, y clavo de allá y clavo de acá para acá. De paso, el tipo tiene un clavo, tiene un hueso, donde está ahí, dentro del clavo, perdón, el clavo dentro del hueso. Es tremendo esa parte. Entonces, esa profecía ya se dio. Mateo 4:1-11, otra batalla que libró Cristo, y también salió victorioso, airoso. Lucas 10:18 habla también de esto. Y Hechos 10:38. En el caso de Lucas 10:21, 22 y 23, perdón, Lucas 10:21 y 22 dice, cuando un hombre fuerte armado está en su palacio, todo lo que tiene está en paz. Pero cuando viene otro más fuerte que él, lo desarma, luego reparte el botín. Ahora, el que fue fuerte hasta que llegó el otro más fuerte y lo desarmó. Este primero, el del verso 21, es el diablo. El del verso 22 que desarmó al fuerte del 21 es Cristo Jesús. Por lo tanto, el diablo ahora no es el fuerte que por años lamentablemente en la boca de muchos de nuestros ministros se da. Que no hay un culto en el cual recuerden este animal. Pareciera que les interesa tanto. Pareciera que el tipo es tan importante que la segunda oración que hacen mucho es supuestamente atándolo. Cristo lo ató. Y si Cristo lo ató, en el único lugar que el diablo puede ser atado, ¿en quién? En uno, unipersonalmente. Ahora, no es necesario que yo venga a proclamarlo aquí, eso tengo que hacerlo yo con hechos, no con dichos. Ahora, cuando hablamos de Hechos 10:38 dice, como Dios el Padre ungió con Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes, sanando a todos los enfermos, porque Dios, hablando del Espíritu Santo, estaba con él.
En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Según estos pasajes, Satanás ya fue vencido, derrotado, desarmado, juzgado y condenado. Lo que no está es en el reclusorio donde finalmente va a pasar su tiempo. Por consiguiente, Cristo está a la diestra del Padre. Ubíquese que eso lo sabe usted de memoria. Con todo poder, autoridad, majestad, imperio, dominio, señorío. Si nosotros como representantes del reino de Dios entendiéramos esto, no tendríamos tanto problema y desajustes en la batalla en contra de las tinieblas. Es decir, esto, aunque lo sabemos, debemos de hacerlo una realidad todos los días de nuestra vida. Tenemos que ubicarnos, es decir, más que convencerlo, más que saber, persuadirnos de esto. Los ángeles. Debemos tomar en cuenta que los ángeles funcionaron como guerreros en el viejo pacto por la condición inofensiva en la cual se encontraba el hombre por su estado de pecado. Daniel 10, 12 y 13, Primera de Reyes 22, 19, Judas 9. En la dispensación de la gracia, su función no es guerrear por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que librar, oiga, la batalla nuestra. Condición bajo el nuevo pacto es diferente. Tenemos todo el poder, autoridad, dominio, señorío contra los poderes de las tinieblas. Y estamos capacitados por Dios en Cristo con el Espíritu Santo para vencer hasta el mismo diablo si se atraviesa. Eso siempre y cuando estemos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. No esperes que los ángeles hagan lo que tú tienes que hacer. Ocupa tu lugar. En Hebreo 1:14 dice que los ángeles son espíritus ministradores, mira lo que viene, enviados para servicio. El término enviado viene del griego apoteomena, que indica ser enviado de tiempo en tiempo conforme a la ocasión o la demanda. El servicio se da en forma fortuita o casual. El servicio es aplicable a la liturgia, palabra de la cual procede el término ministradores. Sin embargo, dice al servicio de quienes, que es lo que faltó el texto, dice de los que han de heredar la salvación. Ahora la pregunta es, ¿usted ha de heredar la salvación o ya usted la heredó? Entonces, si ya usted y yo heredamos la salvación, los ángeles no están a su servicio. Están al servicio del mundo, de los que han de heredar la salvación, señoras y señores. Nosotros con la maceta de Espíritu Santo que tenemos, señoras y señores, nos basta y nos sobra. El detalle es que como no lo conocemos mucho, el detalle es como no le paramos mucho, entonces estamos pidiendo ángeles que no son eternos, que no son infinitos, que no son omnipotentes, que no son omnipresentes, teniendo un espíritu que tiene todo esto y más. Nos ubicamos ahora, ¿verdad? Ajá. Ahora, esto indica que la comisión de los ángeles a favor del creyente no se debe entender como un acto de servidumbre. No debemos ni podemos mandarlos a nuestro capricho. Los ángeles reciben órdenes directas de Dios y en caso selecto, en condiciones donde el esfuerzo humano requiere de su apoyo. Ejemplo, para librar y aperturar
de las cárceles. Esto sucedió en Hechos 5:19, caso fortuito. 5:19, 12, 7 y 8, para proclamar un mensaje. Escúcheme aquí, ¿cómo se lo digo? No estoy de acuerdo con la guía. ¿Por qué razón? Porque este evento que viene fue atrás. Es decir, el Espíritu Santo no estaba. Es más, los ángeles vinieron aquí a corroborar lo que ya estaba profetizado. Vinieron a reafirmar. Es decir, vinieron a confrontar y a decir que era el tiempo de Mateo 1:20, Lucas 1:13, 1:28 y 35. No descartamos que los ángeles puedan prestar servicio como lo hicieron con Jesús. Sí, pero fue cuando Jesús, en este caso, el Espíritu Santo no podía asistirlo. Ahora, en el caso suyo y mío, no descartamos que los ángeles vengan cuando usted y yo tenemos al Espíritu Santo contristado y apagado. Entonces nos portamos como los propios inconversos y Dios tiene que tratarnos como ellos, mandando a los ángeles. Pero no es porque lo necesitemos, es porque hemos contristado y apagado al gran Espíritu Santo. Ahora, esto está en Mateo 4:11, Mateo 26:53, Lucas 22:43, en el caso de Jesús. Pero debe ser Dios quien nos envíe de acuerdo a la necesidad y la ocasión. No tomemos nosotros esta atribución de querer gobernar y decirle a los ángeles que hagan lo que ellos saben que tienen que hacer y el que le obedecen a Dios. Quítese de la mente la idea de que cada uno como creyente tiene un ángel asignado de parte de Dios como guardaespaldas, tomando fuerza en nosotros la creencia pagana del ángel de la guardia. No descartamos que en momentos que clamemos a Dios en el nombre de Jesús por la protección de los ángeles, los vayamos a tener si el caso lo amerita, pero reitero, con el Espíritu Santo que tenemos, si lo tomamos en cuenta y andamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer, no es necesario. En conclusión, nunca le pidamos a Dios que envíe los ángeles para ejecutar lo que nosotros tenemos que hacer, y mucho menos para librar las batallas que tenemos y estamos en capacidad, muy importante esta, de librar. En varias ocasiones Jesús pudo pedir el apoyo de los ángeles para librar ciertas situaciones. Sin embargo, conociendo los principios, se cohibió y prohibió a los discípulos hacerlo. Él sabía que era necesario circunstancia, que era una circunstancia que él en lo personal tenía que librar. Y cierro con esto. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Aquí está diciendo Jesús a quien le obedecen los ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Mateo 26, 53 al 54. Acá tenemos el caso de Jesús en el Getsemaní, cuando está ya para ser entregado. Pedro usa el arma, Pedro entró en guerra. Ahí Pedro entró en guerra, porque estaba usando un arma natural. Ahora, ¿puede estar la iglesia en guerra? Sí, puede estar en guerra la iglesia. Cuando usa, escúcheme, sal, aceite, agua y cualquier elemento natural para ir en contra de las tinieblas del mundo espiritual, que no son vencibles con esas cosas. ¿Qué puedo yo hacer con un puño de sal en contra de un demonio? ¿Qué puedo hacer yo con un litro de aceite en contra de un demonio? Nada. Pero tenemos un montón de gente poniendo a beber aceite a las personas cuando están demonizados, o les echan sal en la boca. ¿Por qué lo hacen? Por ignorancia. Ya nosotros sabemos que esta no es la manera de hacerla.
hemos terminado esta primera clase.